Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Recambios Valladares representa en toda Canarias las mejores marcas del mercado y el mejor servicio. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. That's just how it goes. Rising, rising up, right until we fall. Oh, reaching in the dark, nothing's there to touch. I wish I could love. That's just how it goes. Rising, rising up, right until we fall. Oh, reaching in the dark, nothing's there. Calero, estamos aquí en el Palmetto. Oye, nunca había venido aquí. ¿No? Estoy, pero asombrado. Esto es una auténtica selva, ¿eh? Esto es una auténtica maravilla. Vemos aquí unas raíces aéreas maravillosas, los contrastes de verdes que hay. Yo recomendaría que por lo menos una vez al mes se venga la gente aquí, hombre. Pues es un lugar para pasear, para desconectar y para disfrutar, ¿eh? de toda la flora que hay aquí y fauna también, porque aquí hay pájaros. La bifauna canaria es muy rica, tú lo sabes, que tú eres un hombre también especialista en aves, en endemismo sobre todo. En aves con alas. Con alas. Calero, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy muy contento de estar contigo en este programa ya de largo recorrido. Sí. Te doy la enhorabuena por esa constancia y por ese archivo inmenso que tendrás de Canarias, de personajes, de paisajes, de costumbres, de momentos. De tantas anécdotas y de personas que ya nos han dejado lamentablemente, que han dejado una huella imborrable. Yo te admiro porque mantener el tono durante tantos años y hacerlo también con tanta profesionalidad, con un equipo joven que te inyecta savia nueva constantemente, de verdad te admiro porque nadie sabe el trabajo que supone este tipo de programa. Localizar el sitio, a los invitados, poner tanto cariño, en fin, eso es también vivir Canarias, vivir en Canarias, ¿no? ¿Estás hablando en serio, claro? Porque mis sentimientos no me gusta que lo... Nosotros nos conocemos, sabes que nosotros estamos hermanados por la radio. Exactamente. Ese es un hermanamiento, y lo digo así, o sea, yo he estado en Radio Nacional, en la cadena SER, también en Onda Cero. Ese tránsito radiofónico nos hermana, ¿eh? Yo cuando te he visto, cuando hemos quedado para esta pequeña charla, la verdad es que como si hubiera un hermano, porque hemos compartido muchas horas de radio. Sí, sí. Y rally, ¿eh? Y de rally. Lo de los rally, yo no tengo ni idea de rally, pero mira que yo he ido a rally, ¿eh? Pero la culpa la tenía Swan, que me metía en todos los rallies, y Paco Padrón, y todo el equipo entusiasta, porque estábamos todos entusiasmados y con esa profesionalidad y esa familiaridad y afecto con la que trabajábamos. Y fíjate, hay algo que no sé si te acordarás. Año 1986. Yo no era nacido. Por eso te lo estoy diciendo, por eso te lo estoy recordando, digo, para que sepas lo que ocurrió en esa fecha. Fiesta de la Perdoma, en honor a Nuestra Señora del Rosario y a San Jerónimo. Fiestas patronales. Festival.
llega un joven que estaba en auge, a participar en ese festival. Sale al escenario y agradece al presidente de la fiesta de ese año por la labor que estaba haciendo y por haberlo invitado ¿Que eras tú? ¿Que a eras ese tú? festival. ¿Que eras tú? Tú no sabes nada, tú no habías, tú, te lo estoy contando yo. Y entonces, claro, dice, quiero felicitar al presidente por el trabajo que está haciendo, asisto, ¿qué tal? Dice, bueno, existo, luego existo. y ahí estabas tú, en el escenario, y yo como presidente, pues claro, allí de la fiesta. Sí, esa es una máxima muy importante en la historia de las ciencias, ¿no? Descartes, pienso, luego existo, aunque ya San Agustín decía al principio de nuestra era, dudo, luego existo, ¿no? Fíjate, Y desde esa época, claro, yo me pasé muchos años, ya tú lo sabes, recorriéndome las islas, sobre el escenario, desde ese movimiento constante por las islas saltamos luego a la radio y a la televisión, y aquí andamos todavía, aquí estamos. mientras Dios nos dé salud y suerte. También he tenido un parón de 12 años sin hacer televisión, también. Ya me contarás, sí, porque Sí, te fuiste fuera del archipiélago Sí. canario, te fuiste a la capital de España, pero ahora entramos en detalle. Tú naciste en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de la playa de las Canteras, en una calle que se llama la calle Bernardo de la Torre. No hay ninguna placa allí, tampoco. Se la llevó el viento. Y me crié, pues eso, allí, estudié en el Pueritia, un colegio muy cerca de casa, también en la filial número 1 del Pérez Galdós, luego me fui a la Universidad Laboral, donde viví uno de los momentos más felices de mi vida en la Universidad Laboral. Comparto todavía amistad con muchos compañeros y me crié ahí. Pues la playa de las Canteras era nuestro inmenso jardín infantil allí, de un lugar de juego, ahí jugábamos al fútbol, al clavo, nos bañábamos y en fin, era pues Entonces tuviste que conocer a Manolo el Amaquero, Manolo Santana, Sí, Manolo. que tiene una historia. Recientemente le he hecho una entrevista que no tiene desperdicio, un conquistador. Sí. Venían desde Sí. Suecia, Sí. desde Finlandia, desde Sí. las extranjeras venían aquí. En la época que... Sí, claro, ¿no? Y muchos canarios se fueron para Suecia también, en esa época, en los años 60, Exacto. y los amaqueros, pues claro, formaban parte del paisaje humano de la playa de las Canteras, y algunas hamacas se desfondaban también, ponía alcohol y se desfondaban, Sí, vamos, claro. Nah, pero no todas. Eran de tela, ¿no? Eran de tela. Y tal. Pero yo nunca he sido de hamaca, fíjate, soy más bien me gusta tocar la tierra, la arena directamente. Hacíamos el ángel, veníamos, nos bañábamos, después entrábamos en calor, pues nos tirábamos en la arena y hacíamos así con los brazos y formábamos una especie de ángel, de alegoría angelical en la arena, ¿no? ¿Tú hacías más el ángel o el curimino? Pues yo hacía el Cristo. Nunca he podido hacer el Cristo, es una de mis grandes frustraciones porque me entraba agua en los oídos y yo siempre he padecido del oído izquierdo sobre todo. Por eso estoy así contigo, para oírte mejor. Familia numerosa. 5 hermanos, sí, 5 hermanos, y yo el más pequeño de todos. Y han fallecido pues 2 de mis hermanos ya, pero nos criamos, ya te digo, con esa conexión tan fuerte que marcan los padres, mi padre Sebastián, majorero, y mi madre María, costurera, que 2 trabajadores, mi padre trabajaba en los astilleros canarios de mecánico, y mi madre pues también aportaba algo a la casa, pues cosiendo. Y en realidad en mi caso no había libre. Modista, ¿no? Modista, sí, ahora lo llaman modista. Ella costurera. Y el traqueteo ese de la máquina era un poco el arroz mío, ¿no? Desde pequeño. ¿Y tu padre trabaja en los muelles? En los muelles. Y mi familia toda prácticamente, mi vinculación a los puertos al muelle ha sido desde muy pequeño. O sea, mi tío Agustín también era guardamuelle, mi tío Juan también, mi tío Manuel. Todos trabajaban en el muelle y había una vinculación constante con ese ir y venir de mercancías, de acentos, y por eso yo creo que tengo también esa vocación de apertura siempre a las culturas que nos vienen de fuera, a los acentos que vienen de fuera, a las aportaciones lingüísticas o culturales
que llegan a Canarias desde siempre también, ¿no? En aquel entonces eran Puerto Franco. Sí, sí, era, pues eso, el comercio era mucho más abierto y había un diálogo constante entre los barrios y el puerto, ¿no? Había también unos vasos comunicantes con la economía doméstica y ese ir y venir de mercancías, ese tránsito comercial. La gente modesta pues también tenía un puesto de trabajo y también estaban abiertos a esa influencia. Bueno, me acuerdo incluso mi abuelo Bonifacio, que no sabía leer ni escribir, me enseñó fish, o sea, pescado, no sé si lo pronuncio bien, en inglés. O sea, ya él desde muy joven pues trabajaba con los ingleses. Como tú lo has pronunciado, es pescado sin espinas. No entendemos. Exactamente. ¿Cómo se ve que es de la Orotava? Oh, en la Orotava están ahí. Oye, por cierto, Puerto Franco. Franco no viene de Puerto Franco no viene sino de puertos abiertos, ¿no? No viene del tema de política ni nada de eso, no. Viene de... Yo imitaba a Franco, de yo también imitaba a Franco, ponía la voz y algunas veces pues gente que no tenía sentido del humor se sentía ofendido, cuando realmente el humor que hago yo normalmente procuro que no ofenda a nadie, ¿no? Como francs, algo así, que significa libre de impuestos. De impuestos, claro. Una palabra viene del alemán, de ahí empezó a degenerar y se llevó a Puerto Franco. Eso es. Claro, es que tú has caminado tanto por las islas, no hay por el dictador, que ya tienes todas las claves del lenguaje, de todas las trampas lingüísticas de estas islas, ¿no? Algo se va quedando. Son muchos años de traqueteo el tuyo. Naciste en la Palma de Gran Canaria, pero te tiraba mucho la tierra majorera, ¿eh? Sí, yo soy medio majorero, por mi padre pues procede de allí, de la Caldereta, de la zona de La Oliva, de Casillas del Ángel. Allí tengo muchos primos y desde muy pequeño he estado vinculado a Fuerteventura porque me gustaba ir en verano, me gustaba vivir en primera persona esa cultura que estaba relacionada con el queso, con el ganado, con el paisaje, una época donde no había ni agua ni luz, en la zona agua sí, pero no era agua corriente, lógicamente, sí, pero velas, quinqué, todo ese lenguaje me encantaba, toda esa cultura sencilla siempre me atrapó y de hecho la primera vez que fui a Fuerteventura, que tenía 4 años, me queda todavía como un eco lejano, pero me acuerdo de aquel viaje en el año 64 que fuimos en el Ciudad de Mahón, un barco que alguna vez he visto y un barco de largo recorrido también histórico. Sí, sí. Bueno, por cierto, por decirlo de las velas, quinqué y demás, tal y como está el precio de la luz, vamos sí. a tener que volver otra vez a... Exactamente. ¿O no? Bueno, yo tengo ya comprado varios quinqués. ¿Verdad? Velas también tengo, velas blancas solo por la simbología de pureza que significa la luz blanca, y tengo varias linternas, una linterna además con alarma. Fíjate. O sea, enciendo y le doy al botón de atrás y una alarma. Sí, siempre me ha gustado a mí esas cosas, ¿verdad? que no sirven para nada. O sea, las linternas, todo eso. De hecho, nunca he tenido en casa un equipo de sonido. Dice, Juan Luis, tú que trabajas en la radio, tienes que tener en casa un... Digo, pues no, a mí lo que me gusta son los transistores, el mecanismo ese en miniatura, las cosas de publicidad, de propaganda, como se decía antes, ¿no? Sí, sí, sí. No soy de grandes montajes de sonido para estaciarme en casa, ¿no? Me gusta más el ruido de la calle, de la voz humana, y estar quieto no va conmigo, estar quieto Elemento mucho de bajo tiempo. coste. Sí, es elemento bajo coste, exacto. Sí, Por sí. cierto, tuve la ocasión de hablar recientemente con el caballero, y la señora poco, pues estaba de fondo, y estaban preocupados por el tema de la luz. Ellos decían, volveremos a... Oiga, le digo a usted una cosa, en la agricultura lo que se ha construido, no le digo que se vaya a tirar abajo, pero esos campos de cultivo hay que recuperarlos. A mí me tiene preocupada esta situación, Sisto, mi niña. Yo creo que tarde o temprano también se volverá a los campos y, por supuesto, ahí dice que hay un autor japonés que se llama Tanizaki y que hace un elogio a la sombra. Pues a mí me gustan las sombras en las casas. Tanta iluminación me da tontura.
Oye, pues es verdad, lo que dice Tanizaki, que apunta a la señora, es verdad, hay que elogiar las sombras y no quedarse con esa luz cenital que nos pone cara pues no sé, casi de cadáver a veces. Si ella lo dice. Oye, la señora, sí, ella lo dice. La experiencia, ¿eh? Sí, tú has puesto estas imágenes ilustrando todo este asunto, pero cuando habla la señora y el caballero, yo prefiero lo que dices tú, mantener distancia como estamos manteniendo nosotros y silencio. Totalmente. Silencio, Sí. silencio. Porque el silencio te ayuda a reflexionar, a pensar, a meditar, ¿no? Estar ahí. Sí, sí, más en nuestro trabajo, porque el estar trabajando constantemente con gente, saliendo en un medio tan potente como la televisión, puede uno creerse que es alguien por encima de los demás, o incluso alimentar tu propio yo. No, yo creo que lo más sano es tener claro que el periodista nunca es protagonista, ser puente siempre en la comunicación y tener lo que tú dices tú, momentos de silencio, de alejamiento y tener una vida, vamos a decir, interior, rica, y pasear también por diferentes paisajes en la vida, ¿no? A ver, que puedas transmitirle a alguien esa sensación de que eres una persona que porque sale ¿Qué en la culpa tele, tenemos nosotros de tener, pero vamos a ver, qué culpa tenemos nosotros de tener un cuerpazo? Lo digo yo. Yo no tengo culpa ninguna. Digo Yo cuando te digo, yo necesito tener un cuerpazo impresionante. Y te vi así a bote pronto. A bote pronto. Y a ciertas distancias. Yo también te vi cruzando el paso peatón dando saltitos. Sí. Sí, hombre, yo voy. Ágil como, Es que voy, yo como salgo un puma. salgo. Un puma. Sí, como un puma, es verdad. No, pero procuro caminar, o sea, por lo menos caminar, correr no mucho, pero caminar y mantenerme Vale. todos los días, sí. ¿Cómo llega a entrar en este mundo? Empujándome, todo el mundo me empujando. Sí, porque siempre digo, parece como una pose, pero es verdad. Y yo creo que una de las claves de la comunicación es querer marcharse, ¿sabes? Y yo creo que a mí la timidez de pequeño me perseguía. Yo imitaba las voces en mi barrio, de los vecinos, y me costaba muchísimo reproducir la manera de caminar del señor aquel y tal. Y todo el mundo se reía. Pero yo a veces de tanta presión me ponía a llorar. Me ponía, no, yo no quiero hacer más voces. Y lloraba porque no quería. Imitaba también voces de los locutores que salían en televisión. Y yo creo que fueron los amigos Claro. que son unos bromistas. Me acuerdo en la Universidad Laboral, dice, esta noche actuará el gran showman Juan Luis Calero. Y yo, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces subí al escenario, presenté un acto y sacamos dinero para un fin de curso en Galicia. Y esa yo creo que fue una de las primeras bromas, y a partir de ahí, yo me acuerdo que me llamaba César, del Centro de la Cultura Popular Canaria, tocaba en casa, no, mira, que para que vayas a actuar, y a mí se me caía el mundo. Es que no quería ir ni subir al escenario, no me interesaba, siempre he estado, incluso en el escenario, lo que pasa es que subo con seguridad, porque hay horas de ensayo, hay una complicidad de compañeros que te arropan en el escenario, un técnico de sonido como el Naranjita, Claro. que es una excelente persona antes que nada y un gran profesional, entonces subes con cierta seguridad. Pero yo, de verdad, disculpen todos los años que le he dado la lata, pero a mí lo que me gusta es que salgan los otros, de verdad. Y yo creo que a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Que estamos aquí, pero realmente lo que nos quedamos fascinados es por la gran riqueza que te transmite a veces un encuentro, ¿no? Con una persona, con un niño, con un señor mayor. Yo me quedo, y claro, uno tiene que salir, porque si no el hombre parece que está hablando consigo mismo. Pero a mí realmente lo que me fascina es escuchar al otro. Y llegaste para quedarte, a pesar de que te costó. Sí, pero lo que te dije fue de una manera genérica, pero siempre, mira, ha habido compañeros, por ejemplo, en Televisión Española, y me acuerdo ahora de Joaquín Reguero, que yo con 18 años ya me había empujado a salir en televisión, Fabri Díaz en Radio Nacional, todos estos compañeros, José Carlos Marrero, Martín, Carmelo, todos estos nombres resuenan en un pasado, vamos a decir, no muy lejano, pero que son el soporte sobre el que uno empezó a caminar. Y uno, pues prácticamente no conocía el medio. Lo que sí he sido siempre un loco, un oyente de la radio, siempre.
Y me ha gustado la comunicación, siempre, siempre. He escuchado radio hasta de madrugada, onda corta, tenía mi propia emisora pirata en casa, que ya no es tan pirata porque ya te puedes meter en la línea esta de ciudadana, la onda ciudadana, que ya es legal. Pero lo que siempre me ha entusiasmado es la comunicación. Y gracias a estos amigos que poco a poco iban apuntalando esos primeros pasos, uno termina dándose cuenta a la larga que no es más que fruto de toda esa generosidad, ¿no? La radio ha sido tu puerta de entrada en este mundo, al margen de los escenarios, como ya apuntaste, pero llega el momento de la televisión. Ahí es cuando ya... Te llamé a ti y me dijiste, eso es lo tuyo. Eso es lo tuyo. Ahí te catapultas ya dentro de tu popularidad en el archipiélago canario, ¿no? Sí, bueno, Televisión Española fue clave ahí porque en esos programas de mediodía, que era un poco de producción pues local, que fue pasando por diferentes formatos, pues ahí te llamaban para entrevistas. Yo recuerdo que salía de esas primeras intervenciones en televisión, me dolía todo, las piernas, los brazos, pero salía, parecía que me habían dado una paliza, y era de la tensión tan grande, ¿sabes? Pero era una tensión brutal. Salía a mi casa, te vio Juanita, te vio Pepita, mira, recuerdo de Juanita la dulcería que te dio y tal. Y yo, sí, me vio, pero me vio en un estado, la pobre, yo estaba, de verdad, sufría mucho con esas intervenciones primeras en televisión. Por eso siempre me he tomado este trabajo muy en serio, siempre con ese punto de tensión. Y aunque uno pueda hacerlo con cariño, con afecto, hasta con sentido del humor, nunca me he alejado de esa escuela de rigor que hay que tener en este trabajo, ¿no? ¿Y Radio Televisión Canaria, qué te ha supuesto a ti entrar ahí con distintos programas de éxito? Sí, bueno, Échese a la calle yo creo que fue una toma de tierra inmediata cuando entré en Televisión Canaria, porque me dio la oportunidad de bajar de las azoteas y continuar ese diálogo con el espectador en las calles. Y gracias a un equipo de verdad mínimo, pero muy entusiasmado, estuvimos en diferentes puntos de las islas. Es un programa también de pueblo. Sí, de pueblo, sí. Sí, yo creo que nosotros sintonizamos en eso, ¿sabes? En esa tranquilidad de la comunicación. Esa conexión con... Sí. La normalidad y la naturalidad es otra, pues es la clave de la comunicación. Y Échese a la calle tenía varios elementos, ¿no? Pequeñas secciones, diálogo, pues tranquilo, que es una raíz, ¿sabes? No, ya me asusté antes al principio. Antes te asustaste. Parece que estamos en Parque Jurásico. Que la gente no te vio, pero al principio de la entrevista diste un salto porque te creías que era un billo. Sí, más cruzarte un brinco. Pero es cierto, sí, ese Échese a la calle fue la toma de contacto más fuerte con la audiencia, y gracias a un equipo que trabajaba muy bien en producción, como Patricia, y pues Juan Pablo, Carmen, los cámaras, de verdad, todos pusieron lo mejor de sí en circunstancias a veces complicadas, porque a veces trabajaba con 40 grados al aire libre, a veces nos llovía y tenías que mantener el tipo, y porque trabajar al aire libre, pues ya sabes que tiene cosas maravillosas, pero tiene muchos inconvenientes también. Luego llegaron otros programas de éxito, Haciendo amigos con Calero. Sí. ¿Eso es posible? Hombre, hacer amigos yo creo que se hace más fuera yo creo que sí, hacer amigos yo creo que es una de las pautas que debe seguir cada cual, ¿no? En la vida, estar en continuo movimiento amistoso con los demás. Ese programa tenía una furgoneta, y ahí lo dirigía Felipe, estaba Sacha también, dos compañeros, más un equipo que, disculpen, de técnico muy importante, y de verdad que fue otro de los programas que disfruté por esa cercanía que tenía con el espectador, por el tratamiento estético, y
de verdad es otro de los programas con los que me quedo, porque realmente pues me dio la oportunidad de trabajar, que en estos tiempos tener trabajo es algo muy serio, ¿no? Hiciste un paréntesis y te fuiste Sí, a Madrid. sí. ¿Por qué? Pues mira, las circunstancias me empujaron también, o sea, en determinado momento se cerraron todos los cauces naturales de trabajo. Yo venía con muy buena aceptación de irse a la calle, pero oye, este tipo de trabajo uno tiene también que aceptar momentos en los que uno se queda en tierra de nadie. Entonces yo leí la situación como que aquí lo que había que hacer es seguir formándose, seguir estudiando. Coincidió que mis hijos estaban estudiando en Madrid, aunque mi intención no era irme a Madrid, ojo, mi intención era irme a Cataluña o al sur de Francia, así de claro te lo digo, porque realmente era como una necesidad de salir de aquí también, de moverme. Mi mujer, Magda, pues me acompañó, como te repito, mis hijos, los dos mayores ya estaban estudiando en Madrid, ellos estaban en sus colegios mayores, aunque luego la situación nos invitó a que estuviéramos todos en torno a un solo caldero y los cinco pues vivíamos en un piso en Madrid. Mi hija era muy pequeñita, notó ese cambio, pero luego se adaptó y ahora tiene más amigas en Madrid que aquí, o sea que cómo es la vida. Yo lo que hice inmediatamente fue retomar también mis estudios en filosofía, que lo había dejado a media, propulsé también ahí la posibilidad de hacer el máster en filosofía teórica y práctica y pensamiento contemporáneo, que me daba una especialidad para poder dar clase, vincularme a la universidad o vincularme a algún proyecto cultural en las islas. Y luego seguí haciendo el doctorado también un poco para garantizar ese espacio que se puede producir en cualquier momento y no quedarme en tierra de nadie nunca más. Regresas a Madrid. ¿Tú no dejaste el contacto con la prensa escrita? No, yo había una página durante 3 años que salió en La Opinión, la desaparecida Opinión de Tenerife, y agradezco una vez más a que los compañeros me dieran esa oportunidad también de estar conectado con las islas, pero era casi un cuaderno de viaje y de reflexión. Tenía también un blog en la provincia que me sirvió también para airear muchas ideas, en fin. Tampoco abandonaste la radio y comenzaste a trabajar en Televisión Canaria de nuevo, como ya apuntamos hace un instante. Pero retornaste a Fuerteventura. Hombre, es que yo creo que debemos siempre hacer eso, ¿no? Retornar a nuestros orígenes para propulsarnos. Yo llevo 40 años viviendo en La Laguna. Para alguien que ha nacido en Las Palmas, sí, 40 años. Claro, yo vine con... ¿Tú estuviste en la Tuna ahora? ¿No llegaste a... yo salía con los de la Tuna, que era peor. Yo hacía el coro, sí, pero muchas veces sí coincidíamos. Además, yo estuve trabajando en una sala en el Taranga, en el puerto de la Cruz, durante varios años, para turistas peninsulares. Y la Tuna también estaba dentro del elenco que se presentaba cada noche. Pero yo con 17 años llegué a La Laguna a estudiar lo que era filosofía y letra en su momento, lo dejé en tercero y ahora con los años pues lo he retomado y lo he resuelto. Tú ibas con la Tuna y tú eras el que iba con la pandereta. Oye, si te oye mi suegro con la pandereta, no nombres la pandereta. Sí, a él le encanta. A él le encanta. Eso se lo ha tomado él como un... Hombre, sí. Además, él es un músico, a pesar de que no es un músico, como dices tú, en el programa que con tanto cariño le dedicaste, no es músico de academia, pero la música no es solo aquello que se escribe en el pentagrama, o sea, la música la escuchamos ahora aquí con estos pajaritos, el viento, y ahí es donde está el origen de los instrumentos musicales y de las melodías, ¿no? Para ti ser el yerno de Fidi Alonso y de la querida, su esposa, tu suegra Magdalena. No, yo creo que eso fue un tránsito normal. Yo estuve 3 años antes, ya yo conocía al Fidio y salíamos por ahí, pues eso, pues de juerga y de paseo y de charla. ¿No te miraba así como diciendo... No, y luego... algún mensaje visual? Y luego, esos fueron como, yo te digo, tendría yo 18 años y 3 años más tarde conocí a su hija.
¿sabes? Era ella la que me tenía, ella estuvo buscando por todas le digo, esto se me da de risa. No, realmente es pura coincidencia, eso no tiene mayor importancia, sino que estoy vinculado a una familia que ha sido también mi familia cuando me vine a vivir a Tenerife, y llevo muchos años, pues yo no tenía televisión en casa, iba a casa al Fidio y veía por la televisión. Es una de las cosas que nunca le pagaré. ¿Eso es la juventud? Sí, yo, aparte que yo era un lanzado. ¿Tenía una juventud Sí, como de pa' aquí y para allá, porque claro, yo era becado de por el... ¿Te sentías frustrado por eso, por no tener televisión en tu casa? Que va, yo estaba encantado. Ya luego sí la puse después. Yo lo que me gustaba era leer. La televisión me quitaba tiempo para leer. Calero, un segundito porque ya vienen a buscarte. Vale, perfecto. Que vienen en una roulotte, ¿no? No precisamente. Es una piba. No precisamente. Una piba pero de 4 ruedas. Pero mira, el Fidio efectivamente pues era un amigo con el que yo pues coincidía en las actuaciones en el Centro de la Cultura Popular Canaria, y luego pues conocí a su hija y estuvimos 6 años de noviazgo, nos casamos, tenemos 3 hijos y 2 nietos. 2 nietos. Uno se llama Diego y la niña se llama Olivia. No. Diego es un hombre serio, ¿eh? Sí. Y a Olivia le gusta más Me encanta el nombre de Diego, Bueno, seguramente porque uno de mis hijos se llama Diego. Se llama Diego. Y además mi hermano también se llama Diego. Y mi abuelo Diego Calero, que nació en La Caldereta, también, bueno, el padre de mi padre. La Caldereta, por eso. La Caldereta. Pero vamos para allá otra vez, por Fuerteventura. Oye, que tienes un vecino que no sé si te deja dormir o no. Ya tú me dirás. A ver. Tú dices Domingo. Digo yo. Domingo el Colorado. El mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que en el confinamiento aprendí un poquito a hacer pan. Y entonces el otro día le llevé un pan a Domingo. Le dije, Domingo, toma. Y dice, coño, ¿esto qué es? Pues hiciste la masa y todo. Y digo, pues sí, toma, jodido, ¿no? Y de masa madre, ¿no? De masa madre, sí. Entonces apretó ahí y yo, bueno, está hablando por teléfono, como siempre, porque Domingo siempre está hablando por teléfono. Y yo creo que tiene algo en la oreja, ¿no? Pero es el inalámbrico ese que tiene. Y entonces con Domingo tengo mucha conexión y estamos muy cerca, pasamos el confinamiento muy cerca. Yo lo escuchaba tocando el timple y me escuchaba de vez en cuando cuando hacía yo mis karaokes allí, ¿sabes? Y de vez en cuando nadie me ve canto. Domingo es lo que te dice, échate un vaso de vino. Sí. Sí, Domingo es muy puro en su manera de trabajar y de tomarse el folclore y este tipo de actividad. Juan Luis, el tiempo se pasa. Oye, rapidísimo. No nos paró la pala mecánica. No paró, ahora cogemos el tranvía. ¿Eh? Si te va bien. No sé por qué, pero tengo más confianza en el tranvía. Ahora vamos a hablar. Sí, pues que me venían a buscar. Está bueno. Ahora vamos a hacer referencia de algo que estamos padeciendo. Digo padeciendo todos los canarios y yo creo que todo el país, ¿no? Porque todo el país se ha sumado a esa triste situación que se está viviendo en la isla de La Palma con el volcán de Cumbre Vieja. Una situación lamentable, triste, que ha dejado sin vivienda a muchísimas familias, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí está. Sí, la verdad es que yo quiero enviar un abrazo muy cariñoso a los amigos de La Palma, porque he vivido pues cada uno de estos instantes previos al volcán y esta situación que se está viviendo de una manera muy intensa por el cariño que uno tiene a todas las islas. Y en La Palma, antes estábamos hablando de cómo había empezado yo en este asunto del escenario. La Palma siempre fue una isla muy cariñosa en esos primeros compases del escenario y tengo muy buenos recuerdos de las manchas. He actuado en El Paso, he actuado pues en Los Llanos, conozco todo eso y espero que estas personas pronto tengan una solución para resolver por lo menos esa parte, vamos a decir, material, y que su ánimo no decaiga, sino que vean en esto un incidente o un accidente de la vida, pero que la vida siempre ofrece nuevas luces y muchos futuros. Por tanto, espero que las autoridades que cumplan sus promesas y que pronto tengamos pues una isla de La Palma renovada desde más profundo de su alma, ¿no?
Pero lo que sí está claro, y estábamos hablando antes de nuestro terruño, hemos hecho mención de ello, que aquel lugar donde tú jugabas cuando niño, donde vivían tus abuelos, tus padres, y luego tú también te criaste, hiciste familia, aquellos terrenos por donde corrías, por donde... Claro, lo que estás diciendo es clave. No lo vas a ver. Entonces, cuando yo oigo a algunas personas que dicen, esto es algo fantástico como atracción turística, esto es... No, esto hay que saberlo leer, eso hay que leerlo, eso no puede tener una lectura única, porque yo estoy seguro que la vida no solo es el material biológico que uno tiene en el cuerpo, ¿no? Sino también la vida son sentimientos, son recuerdos, son referencias, como dices tú, del pasado. Y para eso también está la poesía, que nos puede dar la posibilidad de tener esa referencia, aunque ya no existan en la realidad. Por tanto, no debemos paralizarnos en la tristeza, sino propulsarnos y buscar siempre el movimiento, que es lo natural en los seres vivos, ¿no? Buscar el movimiento y la alegría, ¿no? Calero, me alegro que hayas venido, que estés aquí. Qué alegría tan grande, y un saludo también a los compañeros de los cámaras, a quienes hacen este magnífico programa, y larga vida a este espacio tan sereno y que maneja la clave de la vida, que es el diálogo y la escucha del otro, ¿no? 11 años, que se han ido rápido, ¿eh? ¿Te puedes llegar a esto? No, estoy en ello. Sí, estoy haciendo esto. Esto es un programa cero. Sí, ahora se presenta y dan el visto bueno. Si dan el visto bueno, sí, pues haremos el programa. Si no, no. Qué alegría estar contigo hoy, de verdad. Para mí también. Muchas gracias. De verdad que, como diría la señora Calero, yo estoy contento de estar contigo. Estoy enamorado de ti, de lo que haces, de cómo eres realmente. Ay, mi niña, mira cómo lo sabe. Pues yo realmente, ¿qué quieres que te diga? Cuando te fuiste para Madrid, yo viví en un desespero absoluto. ¡Qué tristeza! Ay, Dios mío, pero mira, dice que no hay mal que 100 años dure. Así estoy aguantándote. Vivir en Canarias, mi niña. Sigan ustedes sintonizándonos. Rising up, right until we fall. Reaching in the dark, nothing's there to touch. I wish I could love. Oh, that's just how it goes. Rising up, right until we fall. Reaching in the dark, nothing's there to touch. I wish I could love, but I'm still. Liberty patrocina este espacio. Talking about forever. Both know damn well it's not easy together. Don José Segura, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Esta es su casa y encantado. Desde el momento en el que hace unos días me llamó por teléfono y me indicó que tenía interés en que tuviésemos una conversación analizando la situación actual, pero sobre todo requiriendo información sobre la actividad que estoy desempeñando actualmente, pues le dije que sí, de inmediato, y aquí me tiene a su entera disposición, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, don José Borrell,
en aquel momento, pues me pidió que me hiciese cargo de la Dirección General de Casa África y lo acepté encantado porque es un trabajo, digamos, intelectual, es un trabajo sobre todo basado en mi experiencia, porque la verdad que por torpe que sea una persona, ¿no? Pues si durante una serie de años trabajas una serie de materias, pues vas adquiriendo conocimientos, vas desde luego modulándolos, y hay algo muy relevante que yo siempre he querido, es ponerlo al servicio de mi pueblo. ¿Y cuál es la labor que realizan concretamente en Casa África? Bueno, pues Casa África primero es un consorcio mantenido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Ocupa un edificio, que una manzana entera, en el centro de la ciudad de Las Palmas. Sí, porque la instalación está en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y allí está la infraestructura y el personal que trabaja allí. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es ayudar a un entendimiento comercial, industrial, cultural, social, con los países en principio más inmediatos, ¿no? Con Ghana, con Senegal, con Mauritania, en fin, con una serie de países. Una labor diplomática, una labor de búsqueda de soluciones a planteamientos comunes. La Casa África no es una administración, como puede ser un ayuntamiento o el Cabildo Insular, que dispone de un presupuesto, dinero, el ayuntamiento recalifica suelo, aprueba planes parciales para construcción de viviendas. No es esa la labor de Casa África. Casa África es un ente que colabora con ayuda a que las universidades canarias, por ejemplo, colaboren con universidades senegalesas y mauritanas, a que centros sanitarios de esos países pues tengan gente que pueda formarse aquí, como ocurre con centenares de jóvenes, de jóvenes senegaleses, mauritanos, de Costa de Marfil, de Camerún, que se han formado en nuestras facultades de medicina y en nuestras universidades. Luego se colabora en ellos, se colabora también en mucha actividad cultural, en fin, actividades, ya le digo, de muy diferente índole. El día 24 de septiembre, ¿no? Hemos celebrado un encuentro potente por videoconferencia, analizando el impacto que en la seguridad va a tener el golpe de Estado que se ha producido en Mali. Mali, para nosotros los canarios, es un país fundamental, como lo es Níger. ¿Por qué estos países? Son unos países que integran, como dije hace un momento, la llamada una asociación internacional, el G5. Geográficamente están en la franja del Sahel, separando, digamos, el norte de África del sur de África. En medio está el Sáhara. Y cuando yo en alguna ocasión le he comentado a alguien, a algún chico, ¿no?, joven, digo, mira, para que te hagas una idea, la superficie del Sáhara es mayor que la superficie de los Estados Unidos de América. Es decir, el desierto del Sáhara es de una relevancia extraordinaria. Pero además va avanzando, va creciendo cada año. ¿Debido a?
a las condiciones, al clima, a las modificaciones climáticas. Mayor sequía. Eso trae consigo sequías, disminución de recursos hídricos, hambrunas, desplazamientos de seres humanos, de tal manera que la Organización Internacional de las Migraciones alerta e indica que uno de los factores más potentes que hacen que se incremente la migración humana es el cambio climático. Lumu wax mu am Sëñ Fallu Yàlla ko ko may bàyyi Sëñ Bara bàyyi Sëñ Abo bàyyi soxna mu mi rek la ñuy bégee. Casa África no está creada para que los africanos que estén aquí en Canarias vayan allí a solicitar ayuda, prestaciones. No, porque no tenemos dinero. No tenemos dinero. Quien tiene dinero son los ayuntamientos. ¿Y cuántas personas pueden haber aquí ahora mismo censadas que han venido de África a lo largo de las últimas décadas? Y que han adquirido la nacionalidad. El número no lo sé, porque no es un ámbito competencial mío, ¿no? Ni de Casa África. Es un ámbito competencial de la delegación del gobierno. La delegación del gobierno es que te podría decir cuánto, o le podría decir cuántos hay, ¿no? No hay muchos, no hay muchos, pero los hay, naturalmente. Los hay porque en el continente africano, que es un continente amplio, con 1.200 millones de seres humanos, que se dice pronto, con un crecimiento poblacional espectacular que se prevé por parte de los expertos que analizan estadísticamente estos crecimientos, que puede llegar a 1.500 millones de seres humanos en el año 2050, o sea, dentro de 30 años. Es un continente, ya digo, de 54 países. Es un continente que tiene varias zonas en guerra. Y esa incrementación de la población africana, ¿qué puede depararnos? Repercutirá en Europa, sin duda. Por eso me pregunto, ¿qué puede depararnos a nosotros? Sin duda alguna repercutirá en Europa. Los procesos económicos repercuten enormemente en las migraciones. Mire, yo le puedo indicar que hace unos días leí una monografía donde recordaba qué ocurrió en España en los años 60, en España. O sea, en el año 39 terminó la Guerra Civil y luego toda la década de los 40, represión franquista, la década de los 50, represión franquista. Y ya en la década de los 60, estoy hablando de 1960, 61, 62, etcétera, ya en esa época había un crecimiento poblacional en España, pero no había trabajo para tanta gente. No había trabajo. Y el propio gobierno franquista creó la Dirección General de Migraciones. Y en la década de los 60, más de 4 millones de españoles emigraron a Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Holanda, etc. Emigraron a Europa. Y gallegos y sobre todo canarios, pues a exactamente. No, un momento. Y gallegos y canarios también a Europa. También a Europa. También. Sí. En menor medida. En menor medida, estoy de acuerdo. Pero canarios también emigraron en decenas de miles
a Iberoamérica. Luego, ¿qué quiero decir con ello? Que España es un país de emigrantes. La historia nos lo demuestra, no estoy inventando nada. En consecuencia, los fenómenos migratorios hay que mirarlos con respeto. Europa, la Unión Europea, que hoy está integrada por 26 países, se ha desgajado el Reino Unido, ¿no? Necesita mano de obra. La Unión Europea, para mantener el nivel económico que se ha tenido hasta ahora y el desarrollo industrial y poder competir produciendo como produce el sudeste asiático, necesita mano de obra. Se está produciendo, le pregunto, una irascibilidad por parte de los ciudadanos canarios por ese temor al contagio y no sé cómo lo está viviendo. Bueno, primero, como primera medida... sobre todo le pregunto, usted como director de Casa África, ¿no? Sí, sí. Y como ciudadano canario también, por supuesto. Ciudadano canario y con la experiencia que acumulé del 2004 al 2008 en la condición de delegado del Gobierno de España en Canarias, donde hubo un proceso migratorio procedente de África potente, ¿no? Aquello, en fin, incluso he escrito un libro que titulé Inmigración irregular y subtitulado Canarias : una experiencia, donde en un libro de una monografía de unas 300 páginas describo todas las decisiones que en aquella época se adoptaron. Que por cierto no quiero comprometer, pero espero que me lo dedique. Yo se lo dedicaré, se lo daré, y una vez que terminemos la entrevista, encantadísimo de que lo tenga usted como profesional de la información, ¿no? Mire, en efecto hay como una cierta situación de incomodidad por parte de muchos. Pero la incomodidad la tienen los pobrecillos que se juegan la vida en la mar. O sea, estos pobrecillos que llegan a bordo de un cayuco, que no saben ni a dónde llegan, porque lo que quieren es ir a Europa, pues se encuentran en el camino con una isla y se quedan... y se llegan casi sin combustible, sin víveres, y naturalmente que hay que atenderle. Pero la vigente ley de extranjería establece muy claramente que toda entrada irregular implica por la justicia, por tribunales de justicia, digamos, un reenvío a sus países de origen. Ahora, localizar el país de origen presenta dificultades. La mayoría vienen indocumentados, por no decir todo. Claro, y hay que hacer una labor de investigación con traductores, con gente procedente de aquel lugar, hasta por conocer el dialecto que hablan, y conociendo el dialecto que hablan, pues más o menos se les sitúa. En aquella etapa del 2004 al 2008 llegaron del orden de 70.000 personas, que fueron redistribuidas, unas a centro de acogida en distintos sitios de la península, y otras, desde luego, por acuerdos con otros países europeos. ¿Usted qué mensaje le daría a los canarios? Aquellos canarios, no todos, no vamos a generalizar, aquellos que esto lo ven como un mal mayor y que esto es una situación de alto riesgo para la salud de los canarios. Porque usted, no sé si estará de acuerdo conmigo, que esta es la percepción que muchos pueden tener. Hoy en día hay personas que utilizan malévolamente las redes sociales, que utilizan malévolamente los medios de comunicación y transmiten mensajes malévolos. Y en este caso se está dando. Vamos a ver, ¿quiénes están corriendo un riesgo inmenso? Los pobrecitos subsaharianos que se meten a bordo de un cayuco y se juegan la vida durante 4 o 5 días navegando en la mar. Nosotros no nos estamos jugando la vida. Llegan no porque les hemos llamado, llegan porque han salido desesperadamente de sus lugares de origen. Luego hay que evitar que salgan desesperadamente. Porque en muchos de los casos quedarse
en su país Pero si- correr el riesgo de una muerte segura, Claro. prácticamente en muchos de los casos. Claro. Hay un tráfico de mercancías, digamos, sostenido por los llamados los porteadores y las porteadoras, que son miles de personas que se ganan la vida como burros de carga, transportando mercancías de España a Marruecos, en esos puntos fronterizos de Ceuta, y lo mismo en sus equivalentes puntos fronterizos de Melilla. Pero es una temática distinta de la que hay aquí en Canarias. Solución definitiva no hay, Lo que hay que ir trabajando para mejorar condiciones. Aquí en Canarias hay que mejorar, desde luego, la acogida, con la atención correspondiente. Es necesario incrementar los sistemas de control de nuestras aguas, porque esto sí que es una obligación de un Estado. Y un Estado como nuestro, que es ribereño y además con archipiélago, necesita desde luego controlar nuestras aguas por razones de seguridad. Porque hay una ruta, o hay rutas marítimas, que pasan, si cogiésemos un mapa, las dibujaríamos, que procedentes o del Cuerno de África o de otros lugares, son rutas por donde pasan embarcaciones que trafican con seres humanos, con estupefacientes, desde luego, en fin, rutas con productos ilegales. Y es una obligación controlar nuestras fronteras marítimas. Canarias necesita un incremento de los medios de control marítimo. Bueno, José Segura Clavel, muchísimas gracias, lo dicho, por recibirnos aquí en su casa, por mantener esta charla. En este programa no hablamos de política, hay algunos temas que lógicamente entran dentro de ese apartado político, pero simplemente lo considero más una conversación tratando lo social, lo humano, que cualquier tema político. Encantado. Yo he estado a gusto con la conversación y no he rehuido ninguno de los aspectos que se me ha planteado, O sea que muchísimas gracias, y esta es su casa. Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso, Cicar, el alquiler de coches en Canarias.